Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Va por Todas, el podcast que ayuda a romper tabúes. Mi nombre es Roberto Rico y es un gusto saludarte. Por si no nos conoces, te platico que este es un espacio en colaboración con Fundación Femex, en el que, sin duda, tocaremos temas interesantes que a más de uno le puede ayudar. El día de hoy hablaremos sobre la defensa de derechos, pero antes de iniciar, te invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fundación Femex en Instagram, Facebook y Twitter, ahora X, así como darle like y comentar aquí abajito. Compártelo con alguien a quien le pueda ser de utilidad o le podría interesar. Sin más que decirte, comencemos. La defensa de derechos es parte fundamental para el equilibrio en una sociedad. ¿Alguna vez te has preguntado qué significa realmente defender derechos? ¿Cómo se lleva a cabo esa tarea y por qué es tan importante en nuestra sociedad? Hoy vamos a adentrarnos en este tema vital, pero no te preocupes, no vamos a ponernos demasiado formales. Esto es un espacio donde hablamos de tú a tú, pero sin perder de vista la seriedad de los asuntos que abordamos. Defender derechos va más allá de simplemente proclamar palabras bonitas o firmar peticiones en línea. Se trata de un compromiso activo con la justicia y la igualdad, un compromiso que abarca diversas áreas y problemáticas que enfrentamos día a día en nuestras comunidades. Y hablando de compromiso activo, ¿has escuchado hablar de la Fundación Femex? Esta organización se ha destacado en la defensa de derechos en diversos ámbitos, desde la igualdad de género hasta la protección de los derechos reproductivos. Y lo más interesante es cómo llevan a cabo esta defensa de una manera concreta y efectiva en la vida real. Pero antes de profundizar en eso, vamos a desglosar un poco más qué implica exactamente la defensa de derechos y por qué es tan relevante en nuestros tiempos. Antes de meternos en la actualidad, me gustaría contarte cómo ha sido la historia de los derechos humanos. Desde las antiguas civilizaciones hasta los movimientos contemporáneos, la lucha por los derechos fundamentales ha sido una constante en la historia de la humanidad. También, como bien sabemos, la creación de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, y la adopción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 marcaron un hito en la historia de la humanidad al establecer un marco global para la protección de los derechos fundamentales de todas las personas, sin importar su raza, religión, género u origen. En la actualidad, los derechos humanos son fundamentales en la agenda global. Sin embargo, la realidad muestra que aún existen desafíos significativos en su aplicación y protección. La discriminación, violencia y desigualdad persisten en muchas partes del mundo, lo que destaca la importancia de los defensores de derechos humanos. Además, otro punto que me gustaría enfatizar son las crisis humanitarias, los conflictos armados y la inestabilidad política que plantean serias amenazas para los derechos humanos. Por ejemplo, los desplazamientos forzados de poblaciones, la violencia contra civiles y la falta de acceso a servicios básicos como la salud y la educación son solo algunas de las realidades que enfrentan millones de personas en todo el mundo. Y esto me lleva a que los defensores de derechos desempeñan un papel crucial en la protección y promoción de los derechos humanos, ya sea a través de la abogacía, la educación o la acción directa. Estos individuos y organizaciones trabajan incansablemente para garantizar que todas las personas gocemos de nuestros derechos fundamentales. Los defensores de derechos humanos suelen actuar como voces para aquellos que no pueden hablar por sí mismos. Suelen representar a comunidades marginadas, grupos minoritarios y personas vulnerables que enfrentan discriminación o abusos de sus derechos día con día. Sin embargo, la labor de los defensores de derechos no está exenta de desafíos, desde la represión estatal
hasta la falta de recursos, enfrentan obstáculos significativos en su labor. A pesar de ello, su dedicación y determinación siguen siendo un faro de esperanza en la lucha por la justicia y la igualdad. Las campañas y movimientos de defensa de derechos desempeñan un papel vital en la sensibilización y la movilización de la sociedad a través de la participación ciudadana y la presión pública. Estas iniciativas han logrado cambios significativos en la legislación y políticas en todo el mundo. Y además de generar conciencia, las campañas de defensa de derechos también buscan presionar a los responsables políticos y gubernamentales para que tomen medidas concretas en la protección y promoción de los derechos humanos, con el fin de que ayuda a la elaboración de nuevas leyes, políticas o la implementación de medidas de protección para estos grupos vulnerables. Por lo tanto, el impacto de la defensa de derechos es innegable, desde la abolición de la esclavitud hasta la lucha por la igualdad de género. Estos movimientos han transformado sociedades enteras y han sentado las bases para un mundo más justo y equitativo. Y a mi punto de vista, es fundamental reconocer y apoyar la labor de aquellos que defienden los derechos humanos en todas partes del mundo. Los avances en defensa de derechos en México en los últimos años ha aumentado, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres, los pueblos indígenas y los derechos humanos en general. Primero, hablaremos de la lucha contra la violencia de género. En México, ha habido un aumento en la conciencia y la movilización contra la violencia hacia las mujeres. El movimiento #Ni Una Menos ha sido clave en esto, exigiendo medidas más fuertes para prevenir y combatir esta violencia. Además, se han implementado leyes y políticas para proteger a las víctimas y castigar a los agresores. Otro tema importante es la justicia para las víctimas de desaparición forzada. En México, la desaparición forzada ha sido un problema serio durante años, con miles de personas desaparecidas. Sin embargo, ha habido avances en la búsqueda de la verdad y la justicia para estas víctimas. Se ha creado una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas para coordinar los esfuerzos de búsqueda, y se han llevado a cabo investigaciones para identificar y enjuiciar a los responsables de estos crímenes. También se han hecho esfuerzos para proteger y promover los derechos de los pueblos indígenas. En México, se creó el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas y se han implementado políticas de consulta previa, libre e informada. Aunque aún hay desafíos en cuanto a la discriminación y el acceso a la tierra y los recursos, estos pasos son importantes. Por último, algunas leyes de identidad de género han sido aprobadas en México. Estas leyes permiten a las personas cambiar legalmente su identidad de género sin necesidad de cirugía o tratamiento hormonal. Es un paso crucial hacia la igualdad y la inclusión de las personas transgénero. Veamos un poco de números. Ya sé, es tedioso, pero es importante para que puedas entender la magnitud del problema. En la violencia de género, según datos de la INEGI, en México se registran aproximadamente 10 feminicidios al día. En 2020 se reportaron más de 900 casos de feminicidio en el país, y la cifra podría ser aún mayor debido a la subnotificación y la impunidad en muchos casos. Según la encuesta nacional sobre la dinámica de las relaciones en los hogares en 2016, el 66.1% de las mujeres mayores de 15 años en México han experimentado al menos un incidente de violencia a lo largo de su vida. Además, en la brecha salarial de género, según datos de l'INEGI, en México las mujeres ganan en promedio un 16.5% menos que los hombres por el mismo trabajo. Cabe resaltar que la brecha salarial es aún mayor para las mujeres indígenas, afrodescendientes y con discapacidad, así como para aquellas que trabajan en sectores informales o precarios.
En el acceso a la educación, a pesar de los avances en materia de educación en México, persisten desafíos en cuanto al acceso equitativo para las mujeres. Según datos de la UNESCO, el índice de alfabetización de las mujeres en México es del 92.1% en comparación con el 95.6% de los hombres. Sin embargo, aún existen disparidades en el acceso a niveles educativos superiores, especialmente en áreas rurales y comunidades indígenas, donde las mujeres enfrentan barreras adicionales debido a factores socioeconómicos y culturales. En cuanto al acceso a la atención médica, a pesar de los avances en la atención médica en México, las mujeres enfrentan desafíos en cuanto al acceso equitativo a servicios de salud, especialmente en áreas rurales y marginadas. Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en 2018, el 6.3% de las mujeres en México reportaron haber experimentado algún tipo de discriminación al buscar atención médica debido a su género. Femex es una organización que ha estado trabajando incansablemente en México para abogar por los derechos de las mujeres en un país donde persisten numerosas desigualdades de género y problemas relacionados. Su labor se enfoca en varios frentes, desde la sensibilización pública hasta la incidencia política y la asistencia directa a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Una de las principales áreas de acción de Femex es la sensibilización y la educación sobre los problemas que enfrentan las mujeres en México. No sé ustedes, pero en mi opinión, esto último es algo que puede cambiar completamente la historia a como la estamos viviendo. Con una correcta educación, la mayoría de las personas que no comprenden la importancia y la normalidad del proceso menstrual lo harían. Por ende, se generaría más confianza en las personas menstruantes. No se tomaría como algo que habla de la higiene de una persona, lo cual es una idea totalmente equivocada. A través de las campañas de concientización, talleres y charlas educativas, la organización busca informar a la sociedad sobre cuestiones como la violencia de género, la brecha salarial, la falta de acceso a la educación y la salud reproductiva. Este trabajo educativo es fundamental para generar un cambio cultural y promover una mayor empatía y solidaridad hacia las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Además de su labor educativa, Femex también desempeña un papel importante en la incidencia política, trabajando para promover reformas legales y políticas que protejan y promuevan los derechos de las mujeres. Esto incluye la promoción de leyes contra la violencia de género, la garantía de la igualdad de oportunidades en el trabajo y en la política, y la protección de los derechos reproductivos de las mujeres. La organización trabaja en estrecha colaboración con legisladores y funcionarios gubernamentales para impulsar estos cambios, abogando por una mayor igualdad de género en todas las esferas de la sociedad. Además de su trabajo de sensibilización y de incidencia política, Femex también brinda apoyo directo a las mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Esto incluye la provisión de refugios y servicios de asesoramiento para mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, así como programas de empoderamiento económico para mujeres en comunidades marginadas. Estas iniciativas no solo ayudan a las mujeres a reconstruir sus vidas después de situaciones traumáticas, sino que también contribuyen a romper el ciclo de violencia y a promover su independencia y autonomía. Sin embargo, el trabajo de Femex no está exento de los desafíos. La resistencia cultural, la falta de recursos y la oposición política pueden obstaculizar los esfuerzos de la organización para lograr un cambio significativo. Además, las defensoras de derechos humanos, incluidas las mujeres, enfrentan amenazas y ataques por parte de aquellos que se oponen a su trabajo. A pesar de estos desafíos, Femex continúa comprometido con su misión de promover la igualdad de género y proteger los derechos de las mujeres en México. En resumen,
Pemex desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos de las mujeres en México, trabajando en varios frentes para abordar las desigualdades de género y promover un país más justo y equitativo para todas las personas. Su labor educativa, de incidencia política y de apoyo directo a las mujeres es fundamental para avanzar hacia una sociedad donde todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de discriminación y violencia. Creo firmemente que la defensa de los derechos de las mujeres es una responsabilidad compartida. Todos tenemos un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo e igualitario, ya sea a través de acciones en nuestra vida cotidiana o mediante un compromiso más activo en organizaciones. Todos podemos marcar la diferencia. El segundo sexo es una obra fundamental del feminismo escrita por la filósofa existencialista francesa Simone de Beauvoir. El libro examina la condición de la mujer en la sociedad occidental desde una perspectiva filosófica, sociológica e histórica. Beauvoir argumenta que la mujer ha sido históricamente considerada como el otro en relación con el hombre, lo que ha llevado a su subordinación y opresión en todas las esferas de la vida social, política y económica. La obra se estructura en dos volúmenes. El primero, Beauvoir analiza la situación de la mujer en la sociedad, abordando temas como la educación, la sexualidad, la maternidad y el trabajo. En el segundo volumen, explora la construcción social de la feminidad y la manera en que las mujeres han sido definidas en relación con los hombres a lo largo de la historia. El segundo sexo desafía las concepciones tradicionales sobre el género y ofrece una crítica profunda del patriarcado y las estructuras sociales que perpetúan la desigualdad de género. La obra tuvo un impacto significativo en el movimiento feminista y sigue siendo una obra de lectura fundamental para quienes buscan comprender las raíces de la opresión de las mujeres y trabajar hacia la igualdad de género. Este libro es uno de esos libros que te sacuden desde el primer momento. Es como si te abriera los ojos a una realidad que siempre estuvo ahí, pero que nunca habías visto con tanta claridad. ¿Por qué las mujeres son consideradas el otro en la sociedad? ¿Por qué tantas veces se las relega a roles secundarios o se les niega la oportunidad de ser plenamente ellas mismas? Lo que me cautiva de este libro es cómo Beauvoir desmenuza estas preguntas con una honestidad cruda. Ella no tiene miedo de señalar las contradicciones de una sociedad que proclama la igualdad, mientras perpetúa la opresión de las mujeres en todos los ámbitos. Su análisis sobre la construcción social de la feminidad y la manera en que las mujeres son definidas en relación con los hombres es revelador. La defensa de los derechos de las mujeres en México es un tema crucial que ha recibido una atención cada vez mayor en los últimos años. Pemex ha sido una de las organizaciones líderes en este ámbito, trabajando incansablemente para promover la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en todas las áreas de la sociedad. Desde su fundación, Pemex ha abogado por el acceso equitativo a la educación para las mujeres, reconociendo la importancia de la educación como un vehículo para el desarrollo personal y profesional. La organización ha ofrecido becas, programas de tutoría y asesoramiento académico para apoyar a mujeres jóvenes en su búsqueda de la educación superior y la excelencia académica. Además de promover la educación, Femex también ha estado activamente involucrada en la lucha contra la violencia de género en México. La organización ha organizado marchas, manifestaciones y campañas de sensibilización para denunciar la violencia contra las mujeres
y exigir medidas más efectivas por parte del gobierno y la sociedad en general. Femex ha abogado por la implementación de leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres y garanticen su seguridad y bienestar. También ha brindado apoyo emocional, asesoramiento legal y recursos a mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, agresión sexual y otros tipos de violencia de género. Además de su trabajo en educación y violencia de género, también ha trabajado para promover la igualdad de género en todos los ámbitos de la sociedad mexicana. La organización ha abogado por la igualdad salarial, la representación equitativa en puestos de liderazgo y la eliminación de estereotipos de género en los medios de comunicación y la cultura popular. Ha sido una voz influyente en la promoción de los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, abogando por el acceso a la anticoncepción, el aborto seguro y legal y la atención médica de calidad para todas las mujeres. La organización también ha trabajado para abordar otras formas de discriminación y violencia contra las mujeres, incluida la discriminación racial, la xenofobia y la violencia basada en la orientación sexual y la identidad de género. A través de su trabajo en defensa de los derechos de las mujeres, Femex ha contribuido significativamente a mejorar la vida de las mujeres mexicanas y avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa para todos. Ahora, me gustaría hablarles de un caso, aunque no agradable, es emblemático, ya que refleja la defensa de derechos en México. El movimiento feminista, que ha ganado fuerza en los últimos años, especialmente en respuesta a la creciente ola de violencia de género en el país, se ha manifestado a través de diversas acciones, desde protestas masivas hasta campañas de concientización en redes sociales y acciones legales para exigir justicia y protección para las mujeres. Uno de los casos que generó un gran impacto en la sociedad mexicana fue el brutal asesinato de Ingrid Escamilla en febrero de 2020 en la Ciudad de México. Ingrid fue asesinada de manera cruel por su pareja, y las imágenes gráficas de su cuerpo fueron filtradas y difundidas en medios y redes sociales, lo que provocó una ola de indignación y repudio generalizado. Este caso evidenció la gravedad de la violencia de género en el país y la urgencia de tomar medidas concretas para prevenirla y combatirla. Ante este y otros casos similares, las mujeres mexicanas han salido a las calles en numerosas ocasiones para protestar contra la violencia machista y exigir acciones concretas por parte de las autoridades. Las manifestaciones han sido multitudinarias y han mantenido un lugar en diversas ciudades de México, con consignas que van desde el reclamo de justicia para las víctimas hasta la demanda de políticas públicas efectivas para prevenir y erradicar la violencia de género. Además de las manifestaciones en las calles, el movimiento feminista en México ha utilizado las redes sociales para visibilizar la problemática de la violencia de género y promover el debate público sobre el tema. El uso de hashtags como ni una menos y justicia para Ingrid ha permitido que miles de personas expresen su solidaridad con las víctimas y exijan acciones concretas por parte de las autoridades. En el ámbito legal, el movimiento feminista ha presionado para que se aprueben leyes y políticas que protejan los derechos de las mujeres y combatan la violencia de género. Esto ha llevado a la promulgación de leyes, como la Ley Olimpia, que penaliza la violencia digital y el acoso en línea, así como la modificación de legislaciones para garantizar una respuesta efectiva del sistema de justicia ante los casos de violencia contra las mujeres. En pocas palabras, el movimiento feminista en México ha sido un importante motor de cambio en la lucha de los derechos de las mujeres y la erradicación de la violencia de género. A través de acciones colectivas, tanto en las calles como en el ámbito virtual, las mujeres han logrado visibilizar la gravedad
de la violencia machista y han exigido a las autoridades medidas concretas para proteger sus vidas y garantizarles una vida libre de violencia. En mi opinión, el movimiento feminista es completamente necesario y debe ser apoyado y respetado. Es triste ver que se necesita de él para que las mujeres sean escuchadas, ya que eso debería ser algo ya establecido desde un inicio. Femex es un pilar de apoyo para cualquier mujer que sufra algún tipo de violencia. Te invito a hablar de esta asociación con quien creas que lo necesita. Después de explorar la historia y la actualidad de la defensa de derechos, así como el papel crucial que desempeña la Fundación Femex en México, es evidente que aún queda mucho por hacer para garantizar la igualdad y la protección de los derechos de las mujeres y de todas las personas. Es esencial reconocer que la defensa de derechos no es una tarea que deba ser llevada a cabo únicamente por unas pocas personas u organizaciones. Es una responsabilidad compartida que involucra a toda la sociedad. Cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la construcción de un mundo más justo e igualitario, ya sea a través de pequeñas acciones en nuestra vida cotidiana o mediante un compromiso más activo en organizaciones y movimientos. Por eso te invito a que, si te sientes inspirado por lo que hemos compartido hoy, te sumes a la causa y busques formas de contribuir a la defensa de los derechos, ya sea apoyando a organizaciones como Femex, participando en actividades de sensibilización y educación, o simplemente siendo un aliado en la lucha por la igualdad y la justicia. Si necesitas ayuda o quieres involucrarte más activamente, te animo a que te acerques a Femex u otras asociaciones que apoyen a las mujeres y a todas las personas en la defensa de sus derechos. Estas organizaciones suelen ofrecer una variedad de servicios, desde asesoramiento y apoyo emocional hasta recursos legales y programas de empoderamiento. No estás solo o sola en esta lucha y siempre hay alguien dispuesto a ayudarte y apoyarte en el camino. Recuerda que juntos podemos hacer la diferencia y trabajar hacia un futuro en el que todas las personas, independientemente de su género, puedan vivir libres de discriminación y violencia. Con esto estaríamos llegando al final, pero antes de despedirnos quisiera saber si todo ha quedado claro. Comenta aquí abajito qué te pareció la información y si se te movió el piso como a mí al escuchar estos datos poco alentadores. Sinceramente, espero que mi participación haya sido de ayuda y te haya hecho reflexionar, además de generar en ti una motivación para convertirte en un participante activo en materia de la defensa de los derechos. Y bueno, hasta aquí llega el capítulo de hoy. Ha sido un placer para mí compartirte un poco más acerca de la defensa de derechos y espero te lleves una nueva visión para hablar con libertad de este tema. No te olvides de seguir nuestro podcast, darle like para seguir subiendo más contenido y de seguirnos en nuestras redes sociales. Búscanos como Fundación Femex en Instagram, Facebook y Twitter, ahora X. Sin más por el momento, espero que tengas una excelente mañana, tarde o noche, no importa la hora a la que nos escuches. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.